Sí, adelante. Hola, buenos días a todos y a todas. Vamos a daros las cifras de paro registrado del mes de octubre de 2021. Bueno, nos enfrentamos ante un dato negativo dentro de la normalidad, porque es un dato que tampoco nos hace demasiado daño, por así decirlo, porque es el mejor comportamiento de los últimos 6 años, de un mes de octubre, ¿no? El paro registrado sube en 2.527 personas, lo que implica un 2,76%, y nos deja en 94.207 personas en situación de desempleo en la región. En el año el paro se ha reducido en 14.881 personas, lo que significa un 13,64%. Esto supone la interrupción de un ciclo que se inició a principios de año y que suponía 8 meses de bajada continua del desempleo, ¿no? Sin embargo, como os decía, es la menor subida en los últimos 6 años en un mes de octubre, un mes en el cual siempre pues, tenemos un retroceso de las cifras, ¿no? Por género, podríamos decir que son cifras bastante similares. Las mujeres son el incremento 1.272 personas y los hombres son 1.255 los que crecen en este mes. En grupos de edad, los jóvenes crecen 1.044 y los mayores de 45 en 837 personas. Por sectores, pues todos los sectores tienen un incremento provocado fundamentalmente por el fin del ciclo del campo, del fin de las cosechas y de la campaña de verano. Entonces nos enfrentamos a un sector agrícola en el que crecen 1.116 personas, en servicios 785, en agroindustria, como consecuencia del arrastre del campo, en 457 personas. La construcción, que está viviendo un momento de incremento en general de la actividad, solamente crece en 44 personas y sin empleo anterior en 125. Hay elementos dentro de toda esta estadística muy interesantes que queremos destacar, ¿no? Nos interesa mucho el descenso que se ha producido en parados de larga duración. Es muy importante porque las familias otra vez vuelven a tener recursos con motivo de llevar aproximadamente pues, 6 meses de descenso continuado en parados de larga duración. En este mes hemos bajado en 1.534 personas. En el año han sido 11.315, lo que nos coloca ahora mismo en 39.872. Arrancamos el año en torno a 50.000 personas en situación de desempleo de más de un año, lo que llamamos paros de larga duración, con lo cual es una cifra que a nosotros nos resulta muy importante porque directamente ataca al trabajo que venimos haciendo en políticas activas de empleo. Los datos de afiliación también son muy relevantes. Hemos perdido solamente 745 personas. Recordar que estamos en un momento en el cual hay más personas trabajando que nunca en nuestra región. Tenemos 404.155 personas en la región trabajando y en el año hemos incrementado casi en 10.000 personas este volumen de personas trabajando. Y también tenemos que decir que jamás ha habido tantas mujeres trabajando en Extremadura, ¿no? Con respecto al comportamiento que ha tenido el desempleo a lo largo del año, es relevante decir que tenemos 14.881 personas menos en situación de desempleo a lo largo de todo el año, algo que debemos al sector servicios, que tiene un buen comportamiento, a la agricultura y a las personas que no habían trabajado antes, lo que denominamos desempleados sin empleo anterior, ¿no? La evolución se ha producido gracias a un buen comportamiento del sector servicios, sobre todo en materia de hostelería, de comercio, de turismo. También no podemos olvidar el comportamiento debido a la administración pública, todo lo que ha sido el tema sanitario, educación. En el año también ha sido muy importante el comportamiento de la agricultura, de la construcción y de la industria. Con lo cual podemos decir que a día de hoy octubre representa un indicador de lo que sería un buen interanual, ¿no? También hay otro dato que queremos destacar, es que nunca se han firmado tantos contratos como ahora, tantos contratos indefinidos. Tenemos casi 488.587 contratos en lo que va de año. Y 4 de cada 10 contratos, 4 de cada 10, repito, son de turismo, con lo cual es un indicador muy interesante que supone el mayor incremento de contrataciones desde el año 2014.
Y todos estos contratos, cuando hablamos de indefinidos, que es una cifra que a nosotros nos supone una relevancia máxima, porque casi un 30% de estos contratos son indefinidos y además están localizados en los sectores estratégicos de la región, como el agrícola, la construcción o el turismo, ¿no? Por tanto, como os decíamos al principio, la valoración que establecemos evidentemente es negativa porque el paro ha vuelto a subir en nuestra región, pero en un momento en el cual el mercado de trabajo se retrae porque empieza el ciclo un poco inhibidor a lo largo del año, las cifras tienen una interpretación significativa relevante, ¿no? Porque son normales para la época, pero hemos decrecido menos que en años anteriores, ¿no? Tenéis que recordar que siempre hablamos de nuestro mercado laboral como de dientes de sierra, en el cual hay crestas y hay depresiones, ¿no? Aún así todo, nos quedamos con esa pequeña caída de la afiliación, que solamente nos sitúa en 745 personas menos, que es mínima. La importancia que tiene la contratación indefinida en la región, que supone un 27%. El incremento del número de autónomos, que no lo he dicho, pero también hemos subido en autónomos, nos mantenemos por encima de los 80.000. Tenemos un incremento pequeñito de unas 21 personas, creo recordar, y estamos, a ver si os doy la cifra concreta, en 80.730 autónomos. El descenso importante de los parados de larga duración, que nos parece algo significativo, de 1.534 personas, que nunca hemos tenido tanta gente trabajando en nuestra región y que esta menor subida del desempleo en este mes de octubre se la debemos fundamentalmente al sector agrícola y al sector servicios. Estamos viendo comportamientos como que las campañas de las cosechas se están alargando en el tiempo. Hemos visto también un comportamiento muy interesante del turismo regional durante el mes de octubre y esto ha supuesto menor volumen de despidos, por así decirlo, ¿no? Estamos en un momento clave del año en el cual vamos a aprobar los presupuestos, 383 millones de euros, que en principio es la mayor cuantía de los últimos años en materia de empleo y que van destinados fundamentalmente a políticas activas de empleo para trabajar contra aquellos colectivos que son tienen un problema mayor en temas de desempleo, como son las mujeres y los jóvenes, ¿no? A esto tenemos que añadir la oportunidad que subyace dentro de lo que es los fondos de recuperación y resiliencia, ¿no? Con lo cual estamos en una situación importante, ¿no? Y recordar también que en este contexto hemos conseguido recuperar 20.000 puestos de trabajo en un contexto, como os decía, muy complicado de crisis. Y bueno, a partir de aquí estoy abierto a vuestras preguntas. Hola, buenos días. Buenos días. Tengo dudas con el tema de los datos porcentuales en cuanto a contratación indefinida y lo que es contratación temporal. ¿Nos lo puede volver a precisar? Sí, ahora mismo te los busco. Vamos a ver, indefinida, vamos a ver si te lo sitúo bien. Hemos firmado este año 488.587 contratos, lo que supone un 11,56% más. Es el mayor incremento desde 2014 y en indefinidos tenemos un 27%, agrícola 928, construcción 589 y turismo 529. En octubre, el incremento de las indefinidas ha sido del 0,6%, muy pequeño. Y hemos tenido una caída en el mes de octubre en agricultura de 5.307 y también hemos tenido un descenso de contratos temporales. Todavía sigue siendo una cifra importante en contratos temporales. Eso no lo vamos a decir lo contrario, porque todavía tenemos un volumen de contrato grande de contratos que tienen menos de 15 días. Ahí tenemos que seguir trabajando, sí. Que me gustaría que me precisase. Dentro de ese apartado amplio de contratación temporal, ¿cuántos contratos temporales se podrían consignar a la propia Administración Autonómica Regional? Perdón, no te he entendido bien. De esas contrataciones temporales, ¿cuántas se pueden consignar, estoy hablando del mes de octubre, a la propia Administración Autonómica Regional? Que sean de la propia Administración. En principio, vamos a ver, el dato lo tenemos, David, datos temporales que fuesen nuestros, 1 de cada 3 aproximadamente, una tercera parte.
Sí, en principio nosotros hablamos de que 2/3 son contratos privados de lo que ha crecido a nivel del año y solamente en torno al 27%, que recordar, en torno a eso, te hablo de cabeza, era contratación pública. Hola, buenos días. Es una pregunta un poco sobre alguna previsión que a lo mejor manejéis, que tengáis ya en la cabeza desde la Junta de Extremadura, desde el SESPE. Has comentado que ahora empieza pues, un periodo de contracción del empleo, ¿no? Llega el invierno. También es cierto que empieza noviembre, Black Friday, contrataciones de Navidad. Las empresas y las grandes empresas logísticas pues, ya están avisando de problemas de abastecimiento, suben las materias primas. ¿Creéis que todos estos factores van a repercutir negativamente en las contrataciones de Navidad, que se contrate menos de lo que se esperaba? Gracias. Es una cuestión de información. Toda la información que suponga crear ciertas alarmas en la sociedad, evidentemente tienen que inhibir determinados comportamientos de consumo o de contratación ante expectativas negativas. Estamos escuchando pues, lo de los chips, estamos escuchando lo de las actividades portuarias, nos estamos encontrando con mensajes que evidentemente pueden de alguna forma inhibir el consumo o lo contrario, o ante el pánico encontrarnos con gente que acude a comprar para un abastecimiento mayor y para llenar las despensas por si acaso, por así decirlo, ¿no? Pero en principio no debería de ser, ¿no? Vale, pues muchísimas gracias. Buen día, cuidaros.